Buen día chicos, espero se encuentren bien. Hoy desarrollaremos la sesión número 12 de química para grado sexto. Nosotros ya hemos venido trabajando la tabla periódica, ¿cierto? Y la organización de los elementos en ella. Hoy vamos a hablar sobre algo específico, chicos, que es la química celular del agua. Entonces vamos a comprender un poco más la molécula como tal, de qué está constituida y cómo ella puede funcionar también, digamos, como disolvente en algunas sustancias. Así que comencemos, chicos. Las moléculas de los seres vivos son bastantes, pero la principal de todas es el agua. El agua, como nos lo están diciendo acá, es extraordinariamente abundante en la Tierra y es indispensable para la vida. Los organismos vivos contienen entre 50 y 90% de agua y toda la vida depende íntimamente de las propiedades del agua. Entonces acá como nos muestra el dibujo, nosotros tenemos de un 65 a un 75% de agua, las plantas también, las frutas también, entonces es una molécula indispensable para la vida. Es muy probable que la vida haya surgido en las aguas de la tierra primitiva y en la actualidad, donde quiera que haya agua líquida, hay vida. El agua cubre las 3/4 de la superficie de la tierra. El agua participa en muchas de las reacciones químicas que se producen en las células vivientes. El oxígeno que las plantas verdes liberan al aire se extrae del agua durante la fotosíntesis. Al fabricarse una proteína, una grasa, un ácido nucleico o azúcar, nuestro cuerpo produce agua. Al digerir nuestro cuerpo grasas, proteínas y azúcar, se consume agua en las reacciones. Por eso es tan importante, chicos, tener presente el consumo de agua, porque primero que todo no permite que nosotros nos vayamos a deshidratar y contribuye con todos los procesos químicos que llevan cada uno de nuestros órganos internamente. Pero entonces, ¿cómo es la estructura del agua? Ustedes de pronto la han visto y es H2O. Esto quiere decir que cada molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido a un átomo de oxígeno por un enlace covalente. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un enlace covalente? Esto es un enlace químico, o sea, la unión química entre átomos diferentes donde se comparten electrones. Y acá debemos recordar que los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. Los electrones son los que se encuentran en las órbitas, o sea, alrededor del átomo. Estos son los que se comparten para poder realizar una molécula. A eso se le conoce como enlace covalente. Los átomos interactúan con otros átomos cuando hay vacantes en sus capas de electrones más externas, que quiere decir cuando hay espacios donde pueden ser insertados electrones, que eso lo vamos a ver ya la próxima clase con ejercicios para que ustedes lo comprendan mejor. Los resultados de perder, ganar y compartir electrones son los enlaces químicos. O sea, gracias a un enlace químico es que el agua puede existir. El hidrógeno solito no forma agua, el oxígeno solo tampoco. Son moléculas que comparten electrones. O sea, internamente, químicamente, comparten electrones y por eso es que da lugar a la molécula del agua. El enlace covalente no polar significa que los electrones se comparten en forma equitativa, o sea, digamos, dos electrones va a compartir el hidrógeno y dos electrones va a compartir el oxígeno. Los dos están compartiendo la misma cantidad de electrones. Mientras que en el polar los electrones se comparten en forma desigual, donde un átomo es relativamente positivo y el otro es relativamente negativo. Nosotros podemos ver en el ejemplo del agua que necesitamos dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? O sea que va a tener dos electrones y uno solo de oxígeno. Esto quiere decir que es un enlace polar la estructura del agua.
Acá nosotros podemos ver la estructura del agua. Aunque la molécula del agua en su totalidad es eléctricamente neutra, tiene partes cargadas. El oxígeno atrae electrones con más fuerza que el hidrógeno, por lo que el extremo de la molécula donde está el oxígeno es negativo y cada hidrógeno es positivo. Entonces acá vemos en la imagen un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno. Este es el dibujo y esto es lo que vamos a aprender a hacer la próxima clase, que es dibujar como tal los átomos que componen la materia. O sea, de todos los elementos de la tabla periódica, nosotros podemos dibujarlos. Acá lo que nos quiere decir es que hay un protón, un neutrón y en la parte de afuera el hidrógeno tiene un electrón. Acá lo mismo, el hidrógeno tiene un protón y un neutrón acá adentro y en la parte de afuera tiene un electrón. ¿Qué es lo que ocurre con el oxígeno? Tiene 8 protones y ese número nos lo da la tabla periódica, el número atómico, 8 protones, 8 neutrones y en sus órbitas se dibujan 8 electrones. Estos son los que ellos van a compartir, por eso se ven acá pisando la órbita de hidrógeno. Se unen a través de un electrón por acá y un electrón por acá, lo que permite que exista el H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El oxígeno atrae los electrones con más fuerza que el hidrógeno, ¿listo? El agua entonces, con sus extremos cargados, es una molécula polar, ¿listo? El hidrógeno, chicos, crea unos puentes. Entonces, como sabemos, los puentes lo que hacen es unir, ¿cierto? Permiten el paso de algo y se mantienen unidos. Debido a la naturaleza polar de sus enlaces covalentes, las moléculas de agua se atraen mutuamente. Los oxígenos de las moléculas de agua, al tener carga parcial negativa, atraen a los hidrógenos con carga parcial positiva de otras moléculas de agua. Esta atracción eléctrica se le denomina puente de hidrógeno, como está acá en este dibujito. Se unen gracias a ¿quiénes? A los hidrógenos. O sea, el hidrógeno en busca de oxígeno se va uniendo y genera puentes de hidrógeno, lo que genera agua. Cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. La tensión superficial, chicos, es algo que realiza el agua. Debido a que los puentes de hidrógeno interconectan moléculas individuales de agua, el agua líquida tiene gran cohesión. O sea, se puede coger, por decirlo de alguna manera. La cohesión es la tendencia de las moléculas de una sustancia en mantenerse unidas. La cohesión entre las moléculas de agua en la superficie del líquido produce tensión superficial, que es la resistencia que opone la superficie a ser rota. Por eso cuando nosotros vemos una gota de agua ya está enterita. Si nosotros cogemos un palito y empezamos desde el centro de la gota a pasar el palito hacia afuera, ¿qué va a ocurrir? Esa gota se va a distribuir en varias partes, pero por lo general ella presenta ese fenómeno de cohesión que es tener la tensión superficial, o sea, ella se opone o realiza resistencia a ser rota. Esto es una propiedad particular del agua. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. También presenta una acción capilar o capilaridad. ¿Esto a qué se refiere? Es la combinación de la cohesión y la adhesión que hacen que el agua ascienda entre dos láminas, o sea, recorra por tubos, por un papel o que atraviese lentamente los pequeños espacios entre las partículas del suelo. La adhesión es la tendencia del agua a pegarse a superficies polares provistas de cargas pequeñas que atraen a las moléculas polares del agua. Entonces tiene una atracción adhesiva y una capilaridad que quiere decir que
cuando ella, por ejemplo, se riega, o nomás nosotros cuando regamos una plantica, le agregamos agua, ella tiene adhesión y una acción capilar, que quiere decir que el agua no se va a quedar ahí en la superficie, ¿cierto? La tierra la va a poder absorber. ¿Por qué? Porque hace una atracción adhesiva, se adhiere a la tierra y presenta capilaridad. La imbibición o hidratación, chicos, primero que todo, la imbibición es el movimiento de las moléculas del agua en sustancias como la madera o la gelatina, lo que permite que aumente el volumen o el tamaño por la hidratación. Las semillas es un claro ejemplo de esto, de la imbibición, y es que se hidratan y cuando ellas se hidratan pueden aumentar varias veces su volumen. Es el primer proceso que debe ocurrir en una semilla antes de la germinación. Por eso cuando nosotros poníamos de pronto en primaria a germinar una plantica de frijol, de arveja, nosotros debíamos colocar la arveja tocando el agua con un algodón. ¿Para qué? Para que el agua haga un proceso de imbibición o de hidratación que hace que la arveja, la semilla, crezca un poco más y pueda germinar, o sea, se pueda estallar y pueda dar como tal una raíz y un tallo que va a dar lugar a una nueva planta de ese fruto. Ya casi para terminar, chicos, la resistencia a los cambios de temperatura. El agua modera los efectos de los cambios bruscos de temperatura. Esto también ayuda a mantener los cuerpos de los organismos dentro de los límites de temperatura tolerable. Por eso vuelvo y digo, nosotros debemos estar bien hidratados con agua pura, ¿listo? Los lagos grandes y los océanos tienen un efecto amortiguador sobre el clima de las tierras colindantes, las hacen menos frías en invierno y más frescas en verano. Por eso es tan importante cuidar el agua y esta es la química del agua, ¿listo? Es algo muy sencillo, algo que de pronto nosotros ya hemos escuchado, pero que sí es importante recordar. Entonces, sabemos, ya hemos visto que el agua se puede vaporizar, ¿cierto? El agua modera los efectos de las temperaturas muy altas porque se requiere mucho calor para convertir agua líquida en vapor de agua. Esto se debe también a los puentes de hidrógeno que les contaba ahorita. Para que una molécula se evapore, debe moverse a suficiente velocidad para romper todos los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando esos puentes se se desplazan, se arrancan, dejan de ser puentes, pueden escapar al aire y lo hacen en forma de vapor. Esto es lo que ocurre químicamente. ¿Listo? Al liberarse las moléculas de alta energía, el líquido restante se enfría. La evaporación tiene un efecto refrigerante y es uno de los principales medios por los cuales los organismos descargan el exceso de calor y estabilizan sus temperaturas. De forma líquida nos sale sudor cuando tenemos mucho calor, pero asimismo ese sudor se seca, se vaporiza y nosotros podemos regular nuestra temperatura. ¿Listo? También tiene propiedad de congelamiento. El agua se congela más lentamente que muchos otros líquidos y cede más calor al ambiente. Siempre el agua está en pro de la naturaleza. El agua en estado sólido ocupa más volumen que el agua en estado líquido. El hielo es menos denso que el agua líquida y por lo tanto flota en ella. ¿Listo? Entonces, por último, el agua como disolvente, nosotros debemos tenerlo claro, y es que el agua puede disolver una amplia gama de sustancias como proteínas y azúcares. El agua y otros disolventes que contienen sustancias disueltas forman soluciones, que son las mezclas que nosotros conocemos actualmente. Si yo tengo un sobre de gelatina, como lo nombraba ahorita, y me lo consumo, o sea, me lo como así en polvo, pues yo no voy a ver como tal el efecto de la gelatina. ¿Por qué? Porque necesito algo que lo disuelva. ¿Y quién disuelve perfectamente la gelatina? El agua. Entonces le agregamos agua y ya ella al enfriarse coge hasta otra textura, ¿cierto?
La gran mayoría de sustancias se pueden disolver con